Es actualmente el único restaurante de Asunción que se dedica exclusiva y totalmente a la comida típica paraguaya. Una mezcla de cultura, tradición y exquisitez que sale al paso ante la gran oleada de gastronomía extranjerizante que invade nuestra ciudad capital. Sello nacional llega hoy a Restaurant Camambú, donde las comidas ofrecidas en la carta no solo son alimento tradicional de nuestra población, sino que además son pequeños retazos de historia que buscan rescatar del olvido una rica cultura gastronómica. Al tomar la carta, sorprende esta pequeña observación en la parte superior. No se trata de una creación, sino de una restauración del régimen de alimentación esencialmente nacionalista. Y efectivamente, el menú nos insufla nacionalismo. Absolutamente todos son preparados en base a recetas originales preparadas en la época de los López por las matronas de 1860, rescatadas y recopiladas en el libro La cocinera paraguaya de Raquel Livieres de Artecona, editado en 1931 y cuyo original la posee nuestro anfitrión y propietario del restaurante, el chef Vidal Domínguez Díaz, quien no solamente nos contará la rica historia desconocida por la gran mayoría de nosotros los paraguayos, existente detrás de nuestros más tradicionales platos. Además de degustarlos, nos enseñará cómo se elaboran los platos preferidos del mariscal Francisco Solano López, los platos que gustaban a don Carlos Antonio López y, por supuesto, los platos preferidos de Madame Lima. Acompáñanos en este recorrido de historia, cultura y sabores que nos traerán recuerdos de la época más gloriosa de los albores de nuestra nación paraguaya. ¿Cómo surge el Camambú? ¿Cómo surge este restaurante donde se come auténtica comida típica paraguaya? Bueno, antes que nada, bienvenidos a todos los televidentes. Es un placer tenerles aquí en Camambú. Camambú es una palabra en guaraní que significa darle un fondo blanco, un trago grande o un trago largo. Camambú es el nombre de nuestro restaurante, que por decreto se nombró de interés nacional al turismo, por lo que tenemos carta completa sin fusión de comida internacional, carta completa de comida paraguaya. La idea es tratar de llenar un espacio vacío en lo que es la gastronomía paraguaya a nivel histórico, platos que se remontan desde los inicios de 1537 hasta hoy, platos regionales de la comida paraguaya y platos actuales. ¿Qué queremos lograr con esto? Una conjunción de toda la gastronomía paraguaya en un formato gourmet dirigido a los paraguayos que quieren conocer la identidad de su gastronomía y un lugar apropiado para llegar con extranjeros, con invitados, con familiares que vienen de afuera, de manera a poder hacerle disfrutar lo nuestro, la gastronomía paraguaya. ¿Cómo nace esta idea? Esta idea nace un poco estando en el extranjero. Tuve la suerte de hacer gastronomía internacional en Londres. En mis momentos libres salía y recorría un poco la zona de Paddington, que es una zona árabe por excelencia, y entraba a degustar los platos árabes. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que encuentro, tanto en la zona de Paddington como en la zona de Portobelo, encuentro platos nuestros, dentro de la gastronomía árabe esencialmente. Encuentro el estofado de albóndigas, nuestras albóndigas, encuentro nuestro payagua mascada, encuentro nuestra tortilla, encuentro nuestro guisito de arroz con picadito de carne, y me sorprende en el sentido de que estos platos son nuestros. Entonces, de allí fue que empecé a investigar y a interesarme mucho en los orígenes de nuestra gastronomía. Fue así que empecé a recabar datos históricos
sobre todo lo que es la comida paraguaya, cómo nació, cómo se fusionó, nuestras técnicas de cocción, a tal punto que estoy editando un libro que en octubre va a estar a la venta, se llama Asunción 1537, Madre de la Gastronomía, del Río de la Plata y Mato Grosso del Sur y Santa Cruz, Bolivia. De allí nace el restaurante Camambú, usando mucho de lo que es la fusión española-árabe que se tuvo, que así fue que llegó nuestra gastronomía a fusionarse con la guaraní. De esa fusión de las 11 técnicas de cocción de los guaraníes, más las técnicas de cocción árabes que los españoles traían, porque hay que recordar que España descubre América luego de la caída de Granada, el último bastión árabe. Ahí descubren América y vienen con todo ese caudal de 800 años de gastronomía árabe. En esencia, la gastronomía paraguaya, en un porcentaje muy alto, es gastronomía que se puede encontrar fácilmente en el norte de África y Medio Oriente, con mucha facilidad. Entonces, ahí tenemos que el restaurante Camambú lo que hace es hacer una concepción de la gastronomía paraguaya en una carta de 38 platos, iniciando con los platos favoritos de Madame Lynch, Francisco Solano, don Carlos Antonio López, que vendría a ser la tercera influencia gastronómica del Paraguay. Estamos hablando de aproximadamente entre 1855 a 1870. A la llegada de Madame Lynch a Asunción, la gastronomía paraguaya ya estaba totalmente asentada. Tenemos que recordar que los españoles, al llegar a Asunción y fusionan su gastronomía con la guaraní, lo que se logra es que Asunción, madre de ciudades, desde Asunción se fundan Buenos Aires, se vuelve a refundar, se fundan muchas ciudades en Argentina, en la zona de Uruguay, en la zona de Corrientes, en la zona de Mato Grosso del Sur y Santa Cruz, Bolivia. Entonces, nuestra gastronomía se expande, ya que en esas fundaciones el criollo paraguayo ya fusionó la gastronomía española con la guaraní. Entonces, Asunción no solamente es madre de ciudades, sino que también es madre de la gastronomía del Río de la Plata, Mato Grosso del Sur y Santa Cruz, Bolivia. De allí nuestra carta tiene 38 platos, divididos en 12 platos de gastronomía paraguaya de la época de López, 14 platos aproximadamente de gastronomía paraguaya actual, y tenemos entre 8 a 10 platos de gastronomía regional. Estamos teniendo las minutas de la gastronomía paraguaya, que vendría a ser el chicharrón trenzado, el payagua mascada, el mbejú, todas esas minutas que nosotros solemos conocerlo especialmente en San Juan, ¿verdad? Es lo que serían las minutas paraguayas. Minutas paraguayas. Luego tenemos los platos de entrada de la gastronomía paraguaya, tenemos los platos de fondo de la gastronomía paraguaya, tenemos la gastronomía regional y tenemos nuestra línea de postres, ¿verdad? Entonces, esa conjunción es lo que se llama la gastronomía típica paraguaya, que nosotros conocemos muy poco de nuestra gastronomía. Imagínense que dentro de la carta de Camambú, que tenemos 38 platos, nosotros nos quedamos cortos con esta carta porque hay muchos platos que queremos presentarle al público, pero por la cantidad que ya tenemos que estar eligiendo cada 3 meses y renovando nuestra carta. Tenemos la línea de aforrados. Los troperos, usualmente para trasladar el ganado de un pueblo a otro, que tardaban aproximadamente 2 semanas o 3 semanas en llevar los animales de un pueblo a otro, ellos tenían que usar alimento no perecedero. Aparte de tener la cecina o nuestro soopirú, nuestra chastaca, ¿verdad? También ellos tenían algunas preparaciones que hacían de que no se descompusiera la comida. De allí nace el aforrado de Coronel Bogado o el aforrado de Chipa. Entonces es un lugar apropiado para traer al extranjero. Este lugar suelen usarse mucho para eventos de las universidades, congresos, empresarios, de manera a tener un lugar apropiado para poder lucirnos con nuestra gastronomía, que por qué no decirlo, tendría que estar en los primeros lugares en la gastronomía mundial.
Este bloque es presentado por Óptica Carrón, de Estela y Miguel Acosta Imas. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacerle entender al cliente? El cliente tiene que saber, especialmente el compatriota, de que la gastronomía paraguaya no tiene nada que envidiarle a ninguna gastronomía del mundo. La gastronomía paraguaya tendría que estar ubicada en América como la primera y a nivel mundial entre la segunda y la tercera. ¿Por qué digo esto? La mejor gastronomía del mundo es la francesa. Nosotros tenemos un crisol de razas que, vamos a decir, se conectaron y llegaron a Asunción, y de eso sale la gastronomía paraguaya. Muchos platos paraguayos que tienen una historia muy rica. Tenemos platos de reyes, tenemos platos, vamos a decir, de origen histórico religioso de aproximadamente entre 4.000 y 5.000 años. Entonces, por ejemplo, el boriborí. El boriborí que nosotros conocemos, que decimos, no, ese es un plato por excelencia paraguayo. Sí, es un plato típico por excelencia paraguayo, el boriborí. Pero los orígenes del boriborí tenemos que remontarnos a 4.000 o 5.000 años. El boriborí es un caldo que se estilaba a preparar, y se tiene memoria de que se preparaba en la salida de Moisés de Egipto. Se llamaba caldo ashkenazín. El caldo ashkenazín es un caldo hebreo, ¿verdad?, de gallina casera, y lleva unas bolitas de algo que ellos lo llaman matzá. La matzá para los hebreos vendría a ser el pan ácimo, es un pan sin levadura que ellos usan mucho en sus celebraciones religiosas. El Pesach hebreo, es decir, la Pascua del judío, uno de sus platos es el caldo ashkenazín con nigdelig, creo que lo estoy pronunciando bien. Son unas bolitas de matzá, de esa masa de pan con agua, hacían las bolitas y lo tiraban en el caldo de gallina. Este plato se expandió en todo Medio Oriente y llega a España, a la península ibérica, con la dominación árabe de 800 años en España. Cae Granada, el último bastión árabe en España, en manos de Fernando e Isabel la Católica. Llega a Asunción con los conquistadores españoles y llega las técnicas de cocción de los árabes, se implanta en Asunción y se realiza la fusión con las 11 técnicas que ya tenían los guaraníes de cocción. Los guaraníes, grandes cocineros. Los carios guaraníes eran grandes cocineros. Por darte un ejemplo, cuando llegan aquí al costado del Cerro Lambaré, los españoles se encuentran con 4.000 carios, ¿verdad? Y según las memorias del que estaba llevando la bitácora del barco, relata de que los carios guaraníes estaban comiendo lo que nosotros hoy conocemos como payaguá mascada, pero con camarón. Imagínense qué finura en aquel tiempo, el camarón de río. Eso, los carios lo usaban y lo mezclaban con lo que era la mandioca, ¿verdad?, y la carne silvestre que tenían, preparaban sus masas, y con eso fueron que le recibieron a los españoles que llegaron acá al costado del Cerro Lambaré. Entonces, ya estamos hablando de una delicatessen a nivel gastronómico. Payaguá mascada con camarón de río. Vamos a empezar por allí. Y luego, ¿cómo andaban nuestros nativos, verdad? Luego tenemos que el caldo ashkenazín, que sería el inicio del boriborí, llega a Asunción con los españoles y preparan ese caldo, pero cambian la bolita de matzá por harina de maíz. Resultado, tenemos nuestro boriborí, que tiene como 4.000 o 5.000 años, lo tomó Jesucristo, los apóstoles, y bueno, es un orgullo tener esta receta y este plato como el plato típico de la cocina paraguaya. ¿De dónde surge todo esto? ¿Cómo es que vos asegurás a la gente que viene acá de que estos son los platos que le gustaban? Mariscal López, Madame Lynch. Don Carlos Antonio López. Sí, don Carlos López. Bueno, vamos a empezar con las pruebas, ¿sí? Ok, estamos teniendo acá el original de 1931 del libro de la cocinera paraguaya. El libro de la cocinera paraguaya es un libro que fue editado por Raquel Livieres de Artecona. Raquel Livieres de Artecona es una escritora paraguaya que fue la única que se tiene memoria que le pudo entrevistar a las sobrevivientes de la Guerra de la Triple Alianza. A las sobrevivientes en 1921. De esas entrevistas a estas señoras que en su libro figura con nombre y apellido, a las que ella entrevistó, ella quita los platos favoritos de don Carlos Antonio López, Francisco Solano López,
y Madame Lynch. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Tenemos un libro de investigación que ahora se está reeditando, en donde tenemos todo lo que es característico de la época de los López, contado de primera mano por las matronas de la época de López que estaban todavía con vida en 1921. De esas entrevistas sale toda la parte de la carta de Kamambú en la parte superior, que es el menú Matronas de 1860, en donde lo que estamos teniendo es una transcripción de las recetas favoritas de Madame Lynch, de los hijos de Madame Lynch, de Francisco Solano, de don Carlos Antonio López. Inclusive incluimos un plato favorito de la tropa de López. Entonces tenemos una selección de esos platos quitados de este libro, que fue declarado de interés nacional por el Congreso en 1935. Entonces, partiendo de esa base, tenemos recetas originales de la época de los López. Con Madame Lynch introducen la gastronomía francesa del siglo XIX, que era la gastronomía romántica del siglo XIX en Asunción. De allí es que estamos teniendo los platos favoritos de Madame Lynch, como el chululú, que vamos a probarlo, que es un salteado de perdiz con una salsa bechamel con queso paraguay y tomates a la provenzal. El estofado trinchado favorito de Francisco Solano, que tenía 10 platos favoritos, al igual que el padre, de muy buen comer. Y la ternera, que vendría a ser otro de los platos favoritos de Francisco Solano López, es un corte de bife vacuno que lleva un chutney. El chutney vendría a ser una salsa agridulce, uno de los 10 favoritos de Francisco Solano, pero con un toque de Madame Lynch exquisito, que es la salsa agridulce o chutney de Uvaipuru para combinarlo con carnes rojas. Uno de los platos que estaba ya por excelencia en esa época eran los caldos caraí, así se llamaban nuestros caldos, boriborí caraí, locro caraí y puchero caraí. Le llamaban caraí por lo que era el señor de los caldos. ¿Por qué? Porque la receta original es una matriz del cocido español. Entonces eso llega a Asunción, y a esa matriz del cocido español, si uno le agrega el locro, es decir, el maíz blanco, ¿qué obtenemos? Obtenemos nuestro locro. Entonces, nace en Asunción y se irradia en el Río de la Plata, Argentina, Uruguay, Mato Grosso del Sur y Santa Cruz, Bolivia, nuestro locro caraí. Al igual, nuestro borí caraí, que llega hasta la zona de Corrientes, también nuestro puchero, que sí lo tenemos en Uruguay, en Bolivia, en Argentina y en la parte sur del Brasil. Nosotros debemos de aprovechar la riqueza gastronómica del Paraguay y posicionarlo. Nosotros tenemos la mejor gastronomía que se conoce en América, una de las mejores gastronomías del mundo. La gente un poco se engaña cuando dice, uy, me fui a comer un filet mignon y un plato así muy francés o un plato muy italiano, que sin desmerecer son platos muy buenos, pero el que tiene realmente la comida a nivel fino y delicado, delicatessen, como dicen por allí, es el paraguayo de clase media, trabajadora, que en su casa está comiendo un borí, que el borí lo tomaba Jesucristo, sus apóstoles, y tiene como 5.000 años. También está comiendo el griguazú caen, que acá dicen el griguazú caen, la novia que se suele estilar en cocinar en los casamientos, en la campaña, en el interior. Antes se colocaba como regalo en la punta del brací una gallina rellena hecha al horno de barro. Era el plato favorito de Enrique IV de Francia y de Navarra. Entonces, dentro de nuestra gastronomía nosotros tenemos platos finísimos, que si llegan a descubrir en el extranjero que nosotros tenemos esos platos, capaz que nos copien y nos quiten. Y antes que suceda eso, yo creo de que a nivel gubernamental se tiene que hacer un trabajo planificado, como lo hizo Perú, en donde se hace un manual de procedimiento para posicionar la gastronomía paraguaya de aquí a 5 años o 6 años. Nosotros tenemos aquí el privilegio de que la gastronomía paraguaya tendría que estar como primera en América y a nivel mundial, si no digo segunda, tercera, es porque nosotros aquí no amamos lo nuestro, realmente. Nosotros optamos por lo foráneo
y no nos damos cuenta que en nuestra mesa estamos comiendo el plato favorito de Enrique IV, uno de los platos de Jesucristo, de Moisés. Estamos teniendo una gastronomía riquísima. De allí es que lo único que nos queda es apreciemos lo nuestro, valoremos lo nuestro, es nuestra cultura, es nuestra identidad que, considerando lo que estamos teniendo, tendría que estar entre las mejores del mundo. Y vayamos rápidamente a conocer cómo se elaboraba el plato predilecto del mariscal Francisco Solano López, el estofado trinchado, que es un bife vacuno rellenado con diversos tipos de verduras. Bueno, estamos acá en el paraíso de Vidal. Este es tu rincón donde vos preparás todos estos platos de los que nos estuviste contando y de acuerdo a lo que la gente que va visitando el restaurante va pidiendo, ¿cierto? Bueno, vamos a preparar cuáles platos, cuáles son los que vamos a mostrarles hoy a la gente cómo se fabrica, o sea, cómo se elabora en este caso, ¿verdad? Y con cuál vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar, antes que nada, bienvenidos a la cocina de Kamambú. Estamos en una cocina auténticamente paraguaya. Vamos a empezar con un plato que se desconoce en nuestro país, pero que tiene mucha historia, que es uno de los 10 platos favoritos de Francisco Solano López. Se llama estofado trinchado, que ahora ya vamos a proceder a explicar cómo se hace este plato. Vamos a acotar de que el estofado trinchado es una receta original de Raquel Ibieres de Artecona, una escritora paraguaya que en 1921 le pudo entrevistar a las sobrevivientes de la Guerra de la Triple Alianza. De esas entrevistas quitó los platos favoritos de Madame Lynch, Francisco Solano y don Carlos Antonio López. De allí quitamos uno de estos platos, que es uno de los 10 favoritos de Francisco Solano, se llama estofado trinchado, que vamos a empezar. Para el estofado trinchado necesitamos un corte de bife vacuno, puede ser lomo. Esto lo vamos a golpear. Lo vamos a golpear como si fuera una marinera o una milanesa, señora, que usted va a hacer en casa. Esto lo golpeamos un poco y lo extendemos. Yo tengo preparado aquí los ingredientes, pero le voy a ir contando cómo es esto. Al lomo, luego de golpear, le vamos a tirar ajo con aceite. ¿Okay? Ya un ajo con aceite todo licuado. Luego vamos a ponerle un poquitito de pimienta negra. Un poco de pimienta negra. Vamos a contarles que los platos de Francisco Solano son todos platos fuertes en sabor, a diferencia de los platos de Madame Lynch, que son suaves. Un poco de comino. Qué contraste ahí, ¿verdad? Un contraste increíble que vamos a ir en el siguiente plato, vamos a ir mostrando. Así mismo. Un poquito de sal fina, a gusto. Luego de esto vamos a colocar un poco de cebolla picada, que ya lo tenemos todo picado. Un poco de cebolla picada. Paralelamente vamos a ir con un poco de locote y un poco de tomate. Lo que vamos a hacer ahora es agregar a todo esto un poco de panceta, que ya está previamente salteado. Bien dietético. Con su aceite, todo bien dietético. Y ahora vamos a proceder a enrollar lo que es el trinchado. El trinchado se le dice porque originalmente esto que vamos a hacer ahora se tiene que atar con un hilo. Nosotros lo que vamos a hacer es simplificar un poco, empujamos un poco las verduras y enrollamos ya la carne con todo lo que es las verduras, los ingredientes que tiene este plato favorito de Francisco Solano López. Aquí ya tenemos el trinchado del estofado. Luego de esto vamos a proceder a hacer algo que vendría a ser el complemento de este plato y vamos a empezar con las cocciones. La cocción de este plato
tiene que ser con un estofado. El estofado es un estofado de tomates con papa, zanahoria, tiene arveja, tiene cebolla, todo el tomate que se va a ir cocinando. Pero vamos a irnos por partes. Aquí tenemos el trinchado que acabamos de preparar. Colocamos un poco de aceite en la grilladora. Y aquí ya vamos a depositar lo que es nuestro trinchado. Empezamos con el primer paso de este plato favorito de Francisco Solano. En el siguiente, es decir, paralelamente nosotros vamos a ir con un poco de aceite en una sartén y vamos a ponerle un ingrediente que es fundamental, que vendría a ser el estofado. El estofado es el estofado que usualmente nosotros usamos para hacer el tallarín, es decir, un salteado de tomates con cebollas, locotes, especias, ajo, comino, pimienta, puede ser con trozos de carne para darle sabor, y ese estofado con laurel de España también vamos a cocinarlo y vamos a agregar los vegetales que corresponden. El vegetal que corresponde es la papa, un poco de papa, un poco de zanahoria. Qué va. A esto vamos a agregarle un poco de arveja, un poco de cebollita de hoja. Vamos a darle un toque de ajo. Vamos a repetir con la pimienta, un poco de comino. La gente puede pensar que esto es muy picante también, Vidal, pero sin embargo la pimienta que se le pone es nada más que para darle un poquito de gusto, ¿no es cierto? Todo para darle un sabor. Así mismo. Lo que estamos haciendo ahora es mezclar todos los vegetales, la arveja, la papa, la zanahoria, la cebollita de verdeo, con ya la salsa de tomate y el trinchado en sí. Vamos a darle una vueltita, que ven cómo ya se está cocinando. Así es. Vamos a contar un poco que Francisco Solano, al igual que su padre, don Carlos Antonio López, eran de muy buen comer. Ellos eran, vamos a decir, tenían un paladar a nivel gourmet muy interesante. Muy interesante. La gastronomía paraguaya hasta la época de López era una gastronomía muy completa. Hoy por hoy, si nosotros queremos cocinar los platos de las recetas originales de esta época, necesitaríamos muchos ingredientes. Para la mesa paraguaya ya es un poco prohibitiva. En ese entonces Paraguay era un país muy rico, las especias traían de Marruecos, los vinos traían de Portugal, los portos traían de Portugal, los vinos tintos traían de Italia. Entonces nuestra gastronomía no solamente a un segmento social, sino que toda la gastronomía paraguaya de todos los niveles sociales era muy rica en sabores especialmente. Muy bien, acá estamos teniendo lo que es ya la carne básicamente ya cocinándose. Vamos a sellar esto, la cocción es rápida. Y a todo esto nosotros lo que vamos a hacer es mezclar un poco ya la salsa de estofado que preparamos con los vegetales y vamos a tirarlo encima. Excelente. Que estamos teniendo acá casi el plato terminado del plato favorito de Francisco Solano López. ¿Cómo comía Francisco López? Excepcional. Era realmente un buen gourmet. No nos olvidemos de que él tuvo una educación en la cual él hablaba inglés, hablaba francés. Estuvo en Inglaterra, estuvo en Francia, estuvo en Italia. Entonces llevó un batallón de lanceros a París. Fue invitado por Napoleón III a hacer un desfile en Les Champs-Élysées, que es la avenida principal donde está el Arco del Triunfo. Él en esa oportunidad inició el desfile en París a invitación de Napoleón III. Entonces realmente tenemos un hombre de mundo, conocedor de una gastronomía internacional, pero esta gastronomía llega a Asunción de la mano de su amada Madame Alicia Alessa Lynch, irlandesa ella, que vivía en París.
Entonces ella trae a Asunción todas estas especies, estas recetas, lo fusiona con lo que teníamos aquí en Asunción y de allí nacen estos platos que realmente tienen mucha identidad y que no tienen nada que envidiarle a ninguna gastronomía del mundo. Totalmente, totalmente por lo que se ve. Entonces, vamos a ir a presentar este plato. Este plato vamos a presentar, necesito un carafón. Muy bien. El estofado trinchado es un sabor fuerte que puede acompañar con un vino tinto. Se puede servir con un vino tinto, puede ser un vino tinto italiano, un vino tinto chileno, argentino. Un Malbec puede ser interesante para este plato realmente. Muy bien. Lo que se va haciendo, se va recubriendo prácticamente la carne con esta... La carne se recubre Sí. con toda la salsa de estofado y como toque final de este plato necesitamos lo principal, un toque de vino tinto. Así tal cual dice la receta de Raquel Livieres de Artecona, que este plato se sirve con un toque de vino tinto. Esto se puede acompañar con un arroz quesú, para no salir de lo tradicional de la cocina paraguaya. Sí. Y como se darán cuenta, es un plato con mucho sabor, tiene mucho cuerpo, se puede maridar con un Malbec sin ningún problema y es un plato del mariscal. Y qué más se puede ofrecer a un extranjero que viene al país o para una cena especial, uno de los platos favoritos de Francisco Solano López. Claro, y además lo que tenemos que decir, Vidal, ¿verdad? Que no es un decir nomás el plato favorito del Mariscal López. Es una realidad. Esto es lo que realmente él más gustaba de comer. en Esto esa no es época. una publicidad del restaurante, esto Así es es. historia, realmente. Está dentro de La cocinera paraguaya de Raquel Livieres de Artecona, que es un libro que el Congreso lo nombró de interés nacional en 1935. Y en este recetario tenemos que uno de los 10 platos favoritos y preferidos de Francisco Solano se llama estofado trinchado, que acabamos de hacer para ustedes. Excelente. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a ver si degustamos ya de alguna manera esto, Por ¿verdad? supuesto. Y vamos a pasar después a cocinar los siguientes platos. ¿Cómo no? Sin ningún problema. plato favorito, uno de los platos favoritos de Madame Lynch se llama el chululú. El chululú tataúpa realmente es el nombre científico de una perdiz que había mucho en las riberas de Asunción en esa época. Por la Secretaría del Ambiente nosotros no podemos cocinar nada silvestre, tenemos que suplantar con una carne blanca, lo hacemos con pechugas de pollo, puede ser de cualquier presa, y vamos a proceder a hacer este plato. Correcto. ¿Okay? Bueno. Para acá, yo voy a quedarme a tu lado, vamos a ir conversando, pero ¿Cómo no? libre de movimiento el... ¿Cómo no? Tenemos ya el pollo ya previamente hervido. Ustedes esto pueden hacerlo crudo y ir cocinándolo. Yo por una cuestión de tiempo lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a contar un poco la historia de este plato. Hay que tener en cuenta que Madame Lynch introduce la cocina mediterránea del siglo XIX en Asunción. Vamos a necesitar un pedacito más de pollo. El chululú, el plato favorito de Madame Lynch y sus hijos, es un plato que tiene mucho acento francés. ¿Por qué un acento francés? Madame Lynch básicamente vivía en París y ella lo que hace es, al llegar a Asunción, trae un cocinero de París e introduce la cocina mediterránea del siglo XIX en Asunción, trayendo a este cocinero parisino. Estamos buscando el nombre de este cocinero y
a raíz de eso es que este plato tiene esa influencia muy mediterránea de la comida romántica del siglo XIX. Es un pollo que vamos a trocearlo, ¿verdad?, en porciones medianas, y vamos a preparar una sartén con un poco de aceite, usualmente, preferentemente un aceite de oliva. Vamos a acordarnos que en esa época las cosas eran de primera. Paraguay era un país muy rico, y vamos a saltear este pollo. Es un plato que lo pueden hacer muy rápidamente. Una vez que el pollo se saltee, vamos a preparar un poco una salsa blanca. La salsa blanca es un poco de manteca, un poco de leche, nuez moscada, un poco de sal. Podemos rallar un poquito de queso Paraguay para darle un toque, porque eso dice la receta. Es un pollo salteado con, es decir, eso, es una carne blanca salteada con una salsa bechamel con queso Paraguay y tomates a la provenzal. Entonces, lo que estamos teniendo es el pollo que lo vamos a saltear, y una vez salteado, paralelamente vamos a preparar la salsa blanca. La salsa blanca, como le dije, es calentar una sartén con manteca. Se derrite la manteca, un poco de leche, un poco de harina, un poco de maicena también puede ser, y una vez que logra una consistencia, vamos a echarle un poco de nuez moscada. La nuez moscada para darle básicamente un sabor. Y podemos rallar un poquitito de queso Paraguay encima. Mientras que todo esto se está cocinando, porque esto es un plato que hay que hacer 2 o 3 cosas al mismo tiempo, vamos a saltear un poco de tomate. Vamos a saltear un poco de tomate, y este tomate vamos a condimentarlo. Vamos a condimentarlo con un poco de orégano. Vamos a echarle un poco de provenzal. La provenzal es ajo, aceite y perejil. Entonces, con este plato vamos a contar de que Madame Lynch le conoce a Francisco Solano López gracias a una invitación de Napoleón III a Francisco Solano en una fiesta en el Palacio de Tullerías en París. Le presenta, se enamoran y vienen a Paraguay, y ella introduce la gastronomía mediterránea francesa del siglo XIX en Asunción. De allí es que otra vez estamos teniendo platos con mucha identidad, con mucho sabor, muy finos, y no tenemos que envidiarle nada a nadie porque nuestros platos son de primera, realmente. Muy bien. Ahora vamos a proceder a presentar el plato. Como les dije, es un plato sencillo, es un plato que se puede hacer muy rápido. Pueden usar perdiz, si lo encuentran, usen la perdiz. Pueden usar también el pavo, pueden usar pollo. Entonces vamos a tener aquí lo que es el salteado del pollo, ¿sí? Seguidamente vamos a agregar un poco de una salsa blanca, rústica, campesina, típico de la comida francesa. Y sobre esto vamos a tener un agregado que es un poco de tomates a la provenzal. Lo que logramos con el tomate a la provenzal es darle el toque final a este plato que Madame Lynch acostumbraba a comer, dice que 2 a 3 veces a la semana con sus hijos. Para culminar este plato, según la receta, tiene que ir con orégano y un toque de aceite de oliva. ¿Con qué se puede maridar esto?
Este plato, para maridarlo, podemos usar un Shiraz, podemos usar un Cabernet Sauvignon y un vino francés, inclusive un champán no vendría nada mal. Este es un plato muy fino, tiene, vamos a decir, unas raíces francesas y producido en Asunción con las variantes que teníamos aquí en esa época. El Xurulú Tataupá, que es la variedad de perdiz que había en las riberas de Asunción en esa época, estamos hablando de 1860, hoy se puede conseguir en la zona de Pilar, Ñeembucú, o pasando Pozo Colorado. Ya por acá cerca ya no, pero en la zona de Ñeembucú sí. Esa es la receta original de este plato. Básicamente lo que estamos teniendo acá es uno de los platos que se estilaba a preparar también en el Hotel del Paraguay cuando venían delegaciones extranjeras a visitar Paraguay en la época de los López. Entonces, allí funcionaba el teatro y también se les servía a los extranjeros licores y este tipo de gastronomía. Bueno, vamos a degustar de vuelta entonces el plato de Madame Lynch. Así mismo. ¿Cómo no? Vamos a continuar. Vayamos a cocinar nuestra tercera comida. Vidal nos cuenta de qué se trata. Un plato regional que se llama gallina caazapeña. Originalmente este plato es de la zona de Caazapá, pero tiene mucha historia. Es un plato de origen inglés, en donde estamos teniendo la historia que cuenta de que un oficial inglés, un ingeniero que iba construyendo las vías del tren en la época de López, pasando la estación de Zapucay, iba cocinando constantemente este plato, que lo vamos a mostrar ahora mismo, y a la gente de la zona le gustó. Copiaron la receta y hasta hoy se quedó como el plato tradicional de Caazapá. Así que es un plato muy fino del departamento de Caazapá. Imagínense de qué estamos hablando. Sí. Estamos hablando del departamento de Caazapá, que tiene un plato de nivel gourmet mundial, que nosotros lo vamos a preparar y saborear. Así mismo. Muy bien. Vamos a hacer un poco, este es un plato muy sencillo. Vamos a tener, se puede saltear la gallina casera, que pueden usar gallina casera, pueden usar pollo. Si es gallina casera o pollo, lo pueden cocinar directamente en la olla de hierro con aceite. Nosotros aquí vamos a tener ya los pedazos o los trozos de pollo ya cocinados, o es decir, hervidos literalmente. Y esto vamos a proceder a lo siguiente. Vamos a tener aquí nuestra olla de hierro, la olla de hierro que usualmente se usa en el interior, la de 3 patas, y agregamos un poco de aceite. ¿Qué es lo que logramos con esto? El sabor cambia entre lo que es una cocción en olla de hierro y una cocción en una sartén normal o en una olla normal. ¿Okay? Vamos a depositar lo que es nuestro pollo en la olla de hierro. Vamos a empezar este plato caazapeño por excelencia. Ustedes se dan cuenta el calor del aceite, el ruido que ya está produciendo. A esto vamos a agregarle cebollita de verdeo en cantidad. Cebollita de verdeo en cantidad. También cunatú o cilantro, que es un ingrediente que se conoce mucho desde el medioevo, es energético. Vamos a aromático, energético. Dice que era el ingrediente afrodisíaco más fuerte de la Edad Media. Vamos a revolver el cilantro, el pollo y el cunatú, y a esto vamos a agregarle las especias que
Ustedes saben que el ajo, el comino, la pimienta, el vinagre y el limón son especias tradicionales de la cocina paraguaya. Pero eso vino a nosotros gracias a la fusión española-árabe con la guaraní, que hizo de que la costumbre en la cocina paraguaya, en cuestión de condimentos, sea su base. Es decir, nuestra comida en gran medida, en un porcentaje muy alto, se tiene que preparar con ingredientes de ajo, comino, pimienta, limón. La marinera, la milanesa, muchos platos lo hacemos con esto. Ahora tenemos pimienta, vamos a echarle un poco de pimienta. También un poco de comino, abundante comino, no se asusten, sin miedo, mucho comino, mucha pimienta. A esto vamos a agregarle un poco de, pueden usar ajo normal, yo uso un poco de ajo ya licuado con aceite. Y esto vamos a mezclarlo, el comino, la pimienta, el ajo en aceite, con la cebollita de verdeo y con el cunatú. A todo esto vamos a darle un toque de limón, puede ser limón Tahití o puede ser limón japonés, o la exquisitez de todo, el limón Sutí paraguayo. Entonces, un poco de limón. A gusto el limón. Prácticamente medio limón. Medio limón, tamaño medio o grande. Un poco de sal. Y estamos teniendo ya los ingredientes completos de esta gallina cagazapeña, que les repito, un salteado de pollo con cebollita de verdeo, cunatú o cilantro, ajo, comino, pimienta, limón, y van a tener un plato espectacular, un plato nuestro, un plato regional que se puede servir aquí en el mejor restaurante de París o donde usted quiera. Realmente nuestra comida es la mejor del mundo. Totalmente. Sin dudarlo. Y si pudieran la gente a través de la pantalla oler el aroma que nosotros estamos percibiendo acá, es increíble. Ya lo probamos, y le vamos a contar qué tal está. Muy bien. Vamos a llevar, esto está un poco caliente. Vamos a llevar la olla de hierro. Y vamos a presentar el plato. Realmente lo que vamos a tener aquí es nuestra olla de 3 patas, la típica que se usa en la cocina regional paraguaya. Aquí están escuchando el ruidito, y acá tenemos la gallina cagazapeña con el cunatú, la cebollita de verdeo, el ajo, el comino y el limón. Obviamente de que si usamos un limón Sutí vamos a cambiar el sabor de todo este plato. Eso tiene que ver entonces. Sí, toda la vida. Porque el limón Sutí tiene mucho más sabor, es mucho más delicado y le da otro sabor a la carne, realmente. Vamos a tener un plato más fuerte, más exquisito. Bueno, acá tenemos la gallina cagazapeña, típico del departamento de Cagazapá, un salteado de gallina con cebollita de verdeo, cunatú, ajo, comino, pimienta y limón. Este plato originalmente cocinado por un ingeniero inglés que construía las vías del tren, que a los lugareños les gustó y copiaron la receta, figura dentro de los platos regionales más exquisitos de la rica gastronomía paraguaya. Finalmente, Vidal, ¿con qué se puede acompañar este plato? ¿Con qué recomendás vos que se sirva este plato? Siguiendo lo que es la gastronomía paraguaya, este plato podemos presentarlo con una polenta quesú, también con un arroz quesú, también puede acompañar con mandioca frita. Entonces es un plato fino que puede ir acompañado con una pequeña porción de polenta quesú que va a realzar
porque va a ser contraste de sabores. El sabor del casapeño es un sabor fuerte y el de la polenta un tanto más suave. Entonces vamos a complementar. También esto podemos acompañarlo indistintamente con un champán o con un vino blanco semidulce. Va a quedar bastante bien. Excelente. Vamos a seguir probando todo eso. ¿Cómo no? Muy bien. Solamente un empecinado como Vidal Domínguez puede llevar adelante un proyecto gastronómico como este. Él se afana no solo en cocinar, sino que también en contar la historia de los platos, el origen de nuestra gastronomía. Se sumerge allá en lo más recóndito y lejano de la historia de nuestra nación, para encontrar las raíces que aún nos quedan de la gastronomía original. No concibe una cocina que no esté anclada en nuestras tradiciones, al punto que, abrumado por los pedidos de clientes que siempre le piden helado como postre, inventó helados de cocido con leche, de cedrón capií y de mentaí, además de preparar los ya conocidos de emburucuyá y guayaba. Como toda su oferta está entroncada en lo nacional, ante los pedidos de los tragos de sus clientes, ofrecen a sus comensales licores artesanales elaborados en base a caña blanca, en combinaciones con guaviramí, cedrón capií y así como un trago hecho a base de jugo de pomelo, miel de abeja y caña paraguaya. El tradicional chiriqui y la aloja, presentada en base a miel de caña, hielo y limón. Siempre nos definimos como amantes de nuestra cultura y nuestras tradiciones. Pues entonces, acudamos a degustar de los más exquisitos platos y con ello a apoyar y apuntalar emprendimientos auténticamente tradicionales como estos, cargados de un profundo sentido nacionalista, ricos en sabor e historia. Historia de nuestras más auténticas raíces culinarias. Restaurant Camambú, otro gran emprendimiento paraguayo al que damos nuestro sello nacional, nuestra marca en lo que hacemos.